Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. La Escritura, hemos venido estudiando, hermanos, la palabra del Señor hasta ahora en el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a pasar ahora al capítulo 6, pero esta vez, hermanos, ampliaremos un poquito el contexto, porque estamos presentando a ustedes este estudio titulado Un estudio panorámico de Apocalipsis. Y hoy nuestro título que nos ocupa es el primer sello del Apocalipsis. Ahí pues quizás nos hizo falta el primer sello del Apocalipsis. Y vamos a estar mirando en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Allí vamos a leer la Biblia. Dice el Señor en su palabra: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. La Escritura nos muestra a nosotros aquí como el primero de los sellos. Si usted recuerda, son 7 sellos con que estaba escrito el rollo, con que estaba sellado el libro, y ahora el Cordero, que es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos, ha desatado ahora mismo el primero. Ya hemos identificado, ya hemos hablado, hermanos, acerca de algunos elementos del Apocalipsis. Sé que algunos hermanos que están siguiendo nuestro estudio, pues tal vez no tienen los elementos previos, pero trataremos de ajustarnos, hermanos, a lo que vamos a enseñar aquí ahora. La palabra del Señor nos dice que Juan ve estas escenas. Juan estaba recibiendo esta revelación no por escrito, que se las estuvieran dando escritas y le dijesen aquí están, no. De hecho, la Biblia le dice en todo este libro de Apocalipsis, por lo menos en la primera parte, le dice el Señor: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Entonces, la Biblia nos dice que le fue dicho: escribe esto, escríbelo y envíalo. Pero la forma como Juan recibe las revelaciones, recibe las bendiciones, es, hermanos, de una manera visual. Es decir, esta es la forma como Juan está recibiendo estas revelaciones, porque le dice, para la forma de comunicar estas profecías, la voz le dice: ven y mira. Dice la Biblia que yo vi, dice Juan, cuando el Cordero abrió uno de los sellos. No nos dice cuál sello y en qué posición estaba, ni nada. Solo dice que abrió el primero de los sellos. Y una voz resonó de los 4 seres vivientes que decían como con voz de trueno: ven, ven y mira. Pero con voz de trueno, hermano. Esto nosotros nos hace recordar, hermanos, a
lo que o cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel en la época de Moisés, cómo el Señor hablaba al pueblo al monte humeante, porque el Señor se manifestó con llama de fuego, nube y oscuridad, con poder. Y el Señor, y aquí uno de los 4 seres vivientes habla y su voz es como voz de trueno. Dice la Escritura que esa voz era como una voz de trueno. Y esta es la comparación que Juan logra hacer para tratar de darnos el mensaje tal como él lo recibió. Esta voz de trueno le habló, hermano, en sí mismo. Yo quiero decirle esto: un trueno da miedo, hermano. Da miedo cuando se escucha, o sea, cuando suena el trueno en el cielo y nosotros vemos eso, hermano. El trueno es el sonido, ¿verdad?, del rayo que viene por ahí, y uno pues da bastante temor. Juan recibe este mensaje y con voz de trueno le dice: ven y mira. Y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Si analizamos esto, vamos a ir analizando algunos elementos que van apareciendo en lo que es Apocalipsis. En el capítulo 5, por la misma extensión del capítulo, hay varias cosas que no las dijimos. Y es, hermano, el simbolismo que se presenta aquí en Apocalipsis, que es necesario entenderlo. Como cuando hablaba, que decía que habían los seres vivientes que estaban llenos de ojos por delante y por detrás y todo eso. Y todo tiene una explicación, pero tal vez no la abordamos completa porque este es un estudio panorámico del mismo libro. También decirles que, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que hacerlo despacio, tratando de entender bien y poner la Biblia en un contexto amplio que tenga que ver, hermano, con nosotros, con la vida cristiana, con el mensaje que Dios quiso transmitirnos, que Dios quiso darnos. Aquí aparece quizás, dice, porque dice el versículo 2, estamos en Apocalipsis 6:2, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía, dice, un arco. Fíjese que aquí nos aparece un caballo en la figura o en la demostración que le fue dada, la revelación de Juan. Vio que venía un caballo blanco, y este fue el primer sello. ¿Qué era esta visión o qué era esta revelación? Primero identifiquemos algunos elementos y comencemos con el color blanco. ¿Qué significa o qué significado puede tener el color blanco para nosotros en Apocalipsis? Nos ha venido ya ilustrando, nos ha venido hablando el Señor a través de los versículos anteriores y también de unos posteriores que también vamos a analizar. Por ejemplo, hermanos, en Apocalipsis 20:11, la Biblia nos dice a nosotros lo siguiente. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Le pregunto, mi amado hermano, ¿cómo era el trono? ¿De qué color era el trono? Amén. Dice un gran trono blanco. Qué entonces hermoso, qué hermosa escena la que Juan estaba también mirando desde aquí. Ahora está viendo un caballo blanco también. Y hermanos, también en la Biblia
nos dice aquí mismo, en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 13, amén, en 7:13 de Apocalipsis, dice la palabra: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Amén. De acuerdo con la palabra del Señor, las ropas de los redimidos, fueron ropas blancas. Ropas blancas. El blanco era un símbolo de aceptación y es en Apocalipsis un símbolo de pureza y de pertenencia al reino de Dios. En los mensajes a las iglesias apocalípticas, si usted también mira lo que el Señor le dice, por ejemplo, a la iglesia en la Odisea, el Señor le dice a la iglesia lo siguiente, amén, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 18, dice el Señor. Por eso les dije que vamos a tomar bastante contexto aquí, amén. Por tanto, dice Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. La Biblia nos habla que el Señor a los redimidos, a los salvos, los ha vestido con vestiduras blancas. Les ha dado esto. Y esto es por decir un contexto limitado en el que nosotros estamos apreciando esto. Amén. La Escritura nos dice a nosotros allá desde las profecías. Amén. Usted recordará, hermano, porque para estudiar la Biblia tenemos que estudiarla así, de esta manera. En el libro de Isaías, en la profecía, en el capítulo 1 y el versículo 18, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Señor es capaz de borrar y quitar toda iniquidad y darnos a nosotros las vestiduras blancas. El blanco en Apocalipsis es un color que se menciona relacionado espiritualmente con la pureza, también con la victoria, también está relacionado con, hermano, con la gloria de Dios. Entonces, mire, también la palabra del Señor nos dice que el Señor dará, dice en el capítulo, amén, en el capítulo 2:17, fíjese bien, en el 2:17 de Apocalipsis, también el Señor dice, amén, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿De qué color es la piedrecita blanca? Amén. Ya se lo dije, ¿verdad? Amén. Usted lo está leyendo. Es una piedrecita de color blanco y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, dice el Señor. También en Apocalipsis 6:11, si usted mira, Apocalipsis 6:11, dice la Escritura, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Se les dieron vestiduras blancas a los mártires de Jesús,
a los que han sido redimidos, a los que sufrieron el martirio, se les dieron vestiduras blancas, dice la Escritura. Y esto, hermanos, esto solamente lo estamos considerando así. Ahora, también, hermanos, la palabra nos dice que blancos también son los caballos del ejército celestial que Juan mira. Entonces, Juan está haciendo estas comparaciones y esta revelación, llegando hasta nosotros para que comprendamos de dónde viene todo. Porque todo eso que viene, viene de Dios. Viene de Dios y viene para acá, para nosotros. En capítulo 19 de Apocalipsis, si usted va conmigo, Apocalipsis capítulo 19, y mira lo que nos dice el versículo 14, amén. Dice aquí la palabra, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El ejército celestial montado en caballos blancos. Esta es la visión que Juan ve y esto es lo que nos presenta a nosotros. Y también dice vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, resplandeciente. Hermano, algo muy lindo, algo muy precioso, algo, hermano, pues muy lindo de mirarlo, de entenderlo. Y también, hermanos, nosotros creemos, y usted puede valorar, ya hemos puesto ahorita los argumentos, estos argumentos que nosotros hemos puesto. Hay probablemente alguna otra interpretación bíblica que pueda pensar o creer diferente, pero nosotros creemos que el jinete del caballo blanco que aparece aquí en Apocalipsis, en el capítulo 6 y el versículo 2 específicamente, que es donde nosotros tenemos nuestro estudio, se refiere a Cristo. A Cristo. ¿Por qué se refiere a Cristo? Bueno, nosotros creemos, hermano, que porque a Él le fue dada también una corona. Dice el libro de Salmos, si usted me acompaña al libro de Salmos, capítulo 45, versículos 2 al 4. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Libro de Salmos, en el capítulo 45, versículos del 2 al 4. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Salmos, capítulo 45, versículos 2 al 4. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Amén. Estas palabras están escritas en el libro de los Salmos y están hablando, hermano, del Rey, el más hermoso de los hijos de los hombres, que la gracia se derramó en sus labios y Dios lo ha bendecido para siempre. Aquí, hermano, con gloria y con majestad, y sea prosperado, y todo lo que dice, nosotros consideramos que habla de Cristo. Además de que ya hemos dicho que el blanco representa la pureza, la santidad, la verdad y también la victoria. Entonces, esto nosotros lo miramos y lo encontramos aquí en Apocalipsis. Y también podemos tomar en ese contexto amplio los otros textos que nos ayudan a comprender un poco mejor todos los elementos que están contenidos en este primer sello, porque nos van a aparecer, son 7 sellos, hermano.
Y cada sello contiene una cosa. Cada sello, el primer sello está conteniendo. Cuando fue abierto, dice que los seres vivientes, uno de los seres vivientes habló con voz de trueno y dice, ven y mira, y le mostró a este caballo blanco y al que lo montaba. Y ese que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, salió victorioso, salió en victoria. Por eso la Escritura dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor Dios permitió que Jesucristo venciese, y nos lo muestra también la Biblia en la carta de los Corintios. Si usted mira la carta de los Corintios en la primera carta, amén, dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, amén, dice capítulo 15 versículo 54, amén, y 55, dice la palabra del Señor así, amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Entonces, el color blanco y todos los elementos asociados que se encuentran aquí nos revelan a Jesucristo y nos revelan la victoria que Jesucristo tuvo sobre Satanás, la victoria que tuvo al establecer la iglesia, la victoria de Cristo sobre la muerte, porque la muerte no pudo retenerlo, porque no fue hallada culpa en él y no fue hallado pecado en su boca ni en su vida, porque fue hallado puro, fue hallado limpio, fue hallado consagrado a Dios. El sacrificio perfecto fue ofrecido y la humanidad pudo ser salvada en victoria. La Escritura nos dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 y el versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él salió venciendo y para vencer. La Biblia dice que Cristo venció a Satanás en la cruz. La Biblia dice que Satanás fue vencido por Jesús en el desierto, en la tentación en el desierto. Y Jesús demostró su poder y su dominio muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, consumando su victoria, y salió de esa manera, venciendo y para vencer. La palabra del Señor también nos dice que tenía un arco con que hacer guerra. Guerra contra, hay alguna cosa, y usted dirá, ¿guerra contra qué? Contra el engaño, la superstición, la ignorancia, y salió por el mundo y su palabra se comenzó a propagar, y el Señor dijo a sus discípulos y dijo a todos aquellos que habían creído en él, diciéndoles, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y salió con ese arco disparando su flecha espiritual, hermanos, para que fuese propagado y fuese predicado su mensaje en todas partes. Ahora mismo
el mensaje de Jesús está llegando a ti, a tus oídos, a tu mente y a tu corazón por este medio. Impensable, para muchos impensable, tal vez para nosotros hace algunos años, porque yo me eduqué cuando no había ni siquiera nada de esto, hermanos. Pero ahora Dios permite que su palabra pueda fluir y pueda llegar hasta donde hay que llegar, porque Él salió venciendo y para vencer. La Escritura también nos dice que Cristo salió venciendo y para vencer, porque Él tuvo que también vencer al mundo. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33. Si usted ve la palabra de Dios conmigo. Amén. Juan capítulo 16. Y veamos lo que nos dice el versículo 33. Amén. Yo creo que usted lo encontró antes que yo. Amén. Juan 16, 33. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es el que salió venciendo y para vencer. Cristo es el que venció. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vaya a ver conmigo por favor. Yo sé que lo estoy haciendo usar bastante la Biblia. Amén. Amén. Alegrémonos, hermanos. Apocalipsis capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo, vamos a estar mirando en el versículo 5. Amén. Dice la palabra: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el vencedor, hermanos? ¿Quién es el que ha vencido? Cristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y salió venciendo y para vencer. El mundo presentará resistencia, presentará pruebas, presentará engaños, presentará supersticiones, se mostrará en su ignorancia. Pero el que está con el Señor sabe que tiene la victoria, porque en el Señor está la victoria, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. En el Señor Jesucristo nosotros somos vencedores. Amén. La Biblia nos dice, por ejemplo, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice la palabra, amén, hermanos, glorifiquemos al Señor, hermanos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Amén. Dice la palabra del Señor que nada absolutamente nos puede separar del amor de Cristo. Dice el Señor, versículo 37, si usted está leyendo conmigo. Amén. Capítulo 8, versículo 37 de Romanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Es que la victoria no es nuestra, porque la batalla es de nuestro Señor y la victoria es de su Cristo. La victoria es de Cristo. Amén, hermanos. El pueblo lo que hace es disfrutar del botín. El pueblo lo que hace es disfrutar, pero el que pelea la batalla es nuestro Señor Jesucristo. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, venciendo. Y para vencer, Él abre caminos donde no hay. Él abrió caminos en medio del mar. Él abre caminos en los problemas. Y la Biblia nos dice que Él abre sendas y Él hace camino derecho. Porque Él es el que salió venciendo y para vencer. Y todo esto está contenido, está contemplado en esta parte, hermanos. Ahora, en el mundo hay aflicción. Cristo conquista a las almas por su reino y para su reino. Y vence a sus enemigos triunfando sobre ellos. Pero la forma de cómo triunfa Cristo es que triunfa sobre ellos en la cruz. Cristo con su arco, con su verdad, con el evangelio eterno. Y la Escritura dice que hay un enemigo a vencer, el cual aparecerá más adelante. Hermanos, un enemigo y el último enemigo a vencer, nos dice la Escritura. Vamos a ver que hay que vencer también a un último enemigo, pero eso lo estaremos viendo todavía un poquito más adelante. Pero la Escritura dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Si usted mira las cartas del apóstol Pablo, cómo le escribe, amén, a los colosenses, el apóstol Pablo nos habla también aquí en la carta de Colosenses de cómo Cristo triunfó, hermanos, y nos dice la plenitud de la vida que se mostró a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de cómo el Señor triunfó en la cruz y que murió en la cruz, y Él llevó, fíjese bien, Él llevó todas las cosas. Ahí dice la Escritura, amén. Vamos a estar mirando el capítulo 3 y nos enseña la Biblia, amén. Bueno, no tenemos acá el texto ahorita, amén. Pero la palabra del Señor nos dice que Él llevó en su carne las enemistades. Él llevó cargando en Él toda la podredumbre humana y la clavó en la cruz. Y triunfó en la cruz. Y de los dos pueblos, Él hizo uno solo, reconciliándonos a todos con Dios, uniéndonos para que viviésemos con un solo propósito, agradar a Dios viviendo en el evangelio de Cristo. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, ha sido también llamada a salir venciendo y para vencer. Amén, hermanos. Pues la Escritura nos dice, bueno, más adelante vamos a estar hablando de este enemigo que hay que vencer, pero me voy a adelantar un poquito para mostrarles allá a ustedes esto. En el libro de Corintios, amén, capítulo 15, creo que me moví mucho hacia allá. Corintios, amén. En la carta de Corintios capítulo 15 y los versículos 24 a 26, dice la palabra del Señor lo siguiente, amén. Dice la palabra, Corintios 15, 24 a 26, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, la muerte misma va a tener su propia muerte y va a ser lanzada allá, a un lugar que arde con fuego y azufre, y allá va a ser tirada junto con la bestia, el falso profeta y el diablo, y toda entidad de engaño y cosa mala van a ser castigados y enviados ahí. También todos los infieles, todos los impíos, todos aquellos que no quisieron nada con Cristo. Dice esto la palabra de Dios en Mateo 25, 41. Y pues también el versículo 46, ¿verdad? Amén, Mateo 25, 46. Entonces, hermanos, esto es hermano, lo que nos enseña, y debemos de decir que en el principio, cuando se da esta profecía, cuando Juan escribe esto a la iglesia tiene poca fuerza numérica y es perseguida, hermano, tanto por los judíos y por los romanos. Había una persecución grande para la iglesia, pero seguirá, hermano, seguirá la iglesia en la tierra luchando y conquistando a las almas para el reino de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Esto entonces, ¿qué significa o qué significado podría tener para nosotros en contexto y propósito de esta profecía? Significa que alguien que montaba en caballo, hermano, y salía con una espada o con un arco, y salía con una armadura de guerra, y salía peleando y venciendo, hermano, a estos se les llamaba soldados de caballería. Por lo tanto, para la iglesia representa esta profecía la militancia, la fuerza, la resistencia, la belleza, la nobleza de espíritu para poder seguir avanzando, para poder pelear la buena batalla. Pablo mismo dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuál era esa batalla? La batalla en términos espirituales. Juan está viendo esto en términos espirituales y ve que sale venciendo y para vencer. Y allí va la iglesia y representa para nosotros la fuerza, la militancia que debemos seguir en Cristo. Como dice la Escritura, tú pues esfuérzate, lucha como buen soldado de Jesucristo. No te amedrentes, sigue avanzando, porque la batalla es de nuestro Señor y Él salió venciendo. Y Cristo dice: confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, dice Cristo, solo confiad, ten fe y avancemos y vayamos hacia adelante. Amén, hermanos. Creo que tal vez hay algunos otros elementos que tal vez se van a tocar después, pero creo que lo que hemos tocado hasta ahorita pues es suficiente para quizás comprender lo que es el primer sello, los elementos que contiene y la victoria que hay para la iglesia, confiando, como dice Cristo. Confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos. Son 7 sellos, hermano. Amén, 7. Entonces les esperamos a partir de aquí y nos acompañe con los demás sellos que van a venir apareciendo. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.